Mierda. Mira el GPS. Me he desconcentrado, me cago. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. En el anterior episodio, después de visitar Etosha National Park, sin haber encontrado elefantes, decidí buscarlos en otro sitio que me habían dicho que también podía verlos. Pero para ello implicaba volver a meterse en arena, mi terreno favorito. En el primer tramo, un poco traicionero, porque había tramos en los que el camino era duro y de buenas a primeras te encontrabas un tramo en arena, un tramo duro, un tramo en arena. ¿Qué presiones pones en estos casos? Pues las normales, y esto te puede llevar a algún que otro sustito. Después de algunas horas en este tramo que os contaba, el GPS me jugó una mala pasada y me sacó de la carretera principal. Y ahora sí que vamos a la arena, arena, solo arena. Y sabéis lo que implica eso para mí, ¿no? Catar el suelo unas pocas de veces. Empezamos. En este punto, aunque ya llevaba un par de horas por este carril anterior, es mi primera caída. Estoy a full de energy. Aunque cuando termine de levantarla, yo creo que la energy va a estar por los tobillos. Estamos listos. Continuamos. Bueno, pues parece que me ha venido la inspiración. Se me ha ocurrido ir a la hierba aunque está seca, como cuando lo hice en el Congo. Parece que funciona, aunque no lo suficiente. Alguna caída más está a la vuelta de la esquina. ¿Quién ha dicho que Samuel mientras está de viaje no se cuida y hace un poquito de deporte? Pues aquí tenemos mi sesión de CrossFit de hoy. Madre mía. Me recuerda esto, pero en secano, a cuando fui a visitar los gorilas en Congo. Pero aquí está muy seco esto aquí fuera, no me funciona igual de guay. Vamos a intentarlo de nuevo. Me ha caído 2 veces. No te sale. Como se suele decir, no hay 2 sin 3, pero también se suele decir, a la tercera va la vencida. No te salga del camino, hombre. Como mierda hago para levantarla, no. Para levantarla podré. Para llegar hasta allí. Para 10 kilómetros.
da gracia a que hace viento y refresca, porque estoy muerto. Bueno, esta vez tengo agua. Estará caliente, pero tengo agua. Bajar presiones, Samuel empieza por ahí como siempre, bajar presiones. ¡Ay! Vamos a bajar presión antes de continuar. Vamos a salir de aquí, esto es como arena, puta. Es dura, pero también se clava la motilla. Estas son las huellitas que hay de animalitos. Yo como para ver elefantes, ¿sabes? Más pendiente de la rueda delantera que de otra cosa. Si yo me encuentro un elefante aquí como porro. Mierda. Cuando la rueda delante se descontrola, es muy complicado volver a meterla en vereda. Mira el GPS. Me he desconcentrado. Vamos para adentro otra vez. No hay miedo. Sin embargo, al ir un poco en velocidad, el control se facilita bastante. Lo que pasa es que algunas veces termino un poquito fuera del carril. Estoy preocupado porque el GPS me hace ahora, una vez llegado al río, ir al lado del río hacia arriba. Como sea por mitad del río, me voy a cagar. Porque ahí hay mucha arena. Bueno, desde que bajo presiones no me he caído. He tenido varios sustos, pero controlo. Y esto es una regla que no falla. Samuel, en cuanto hablas, la lías. Hacerle caso al GPS, que una vez la que para acá, para acá. Pues esta carretera tiene buena pinta. Qué guapada, ¿no? Vamos a seguir por esta. Claro, los elefantes pueden estar por aquí en cualquier sitio.
Yo tengo que ir mirando la arena. Por todo este río pueden estar los elefantes. Pueden estar o pueden no estar. Joder, qué pena. Vine a ver elefantes. Los elefantes han venido a verme a mí. Y no los he visto, tiene cojones. Como estoy medio sordo de un oído, pues no los debo de haber escuchado. Me han dicho que no es habitual. Me he preguntado, ¿pero cuándo fue la última vez que vinieron? Y me dicen, hace una semana. Y ha habido aquí, pues no sé cuántos elefantes han habido. Han estado a 2 metros de mi tienda. He estado siguiendo las huellitas. No sé si veis las huellitas. Esa es mi huella. Que ya he contaminado toda la escena del crimen. Y esa es la de los elefantitos. Elefantitos deben ser gigantes, pero prometo que no los he escuchado. Escuché un ruido a las 6 de la mañana, pero parecía que era que estaban limpiando algo, era uno de los contenedores. Mira, ya he contaminado yo toda la escena. He seguido todas estas huellitas. Si sigo para allá hay muchísimas más. He seguido todas estas huellitas hasta llegar aquí. Han intentado sacar agua de aquí, del grifo de mi camping que está ahí. Creo que ha sido la vez en mi vida que he visto más estrellas. Ya me habían dicho que el cielo en el desierto es especial, pero es que, o sea, no he visto más estrellas en mi vida. Pero en el camping no todo es idílico. Había una ventolera anoche que ni por esta mallita es súper fina, o sea, es imposible que entre arena por ahí. Atentos. He comido un poquito de arena esta noche. Mira más huellitas de elefante. Pasa un montón de elefantes por aquí. Uy, qué pena, me lo he perdido. Me he preguntado, digo, pero es todos los días. Digo, me quedo más días aquí si hace falta. Dice, no, la última fue hace una semana. No voy a quedarme una semana aquí esperando que vengan los elefantes otra vez. Pero mira cuántas huellitas. Qué emocionante, ¿no? Claro, qué emocionante. Porque yo los elefantes los veo tiernos, ¿no? Como tendrán ganas de darle un abrazo. Lo que no sé yo, el día que me encuentre con un elefante, ¿para dónde voy a salir corriendo, sabes? Qué emoción. Pues me voy sin ver los elefantes, pero emocionado de que vinieron anoche a visitarme. Y fui yo el que no les hice caso a las criaturitas, ¿sabes? Pues nada, voy a recoger el material y ahí arranco. A la que pasé ayer para llegar hasta aquí. Espero ir con la lección aprendida e ir más ligerito ahora en la salida. Pero comí arena. La que comí por la noche no fue nada comparado con la que comí en el camino para llegar hasta aquí. Ahí sí que comí arena. Bueno, corto y cambio. Recojo el camping. Me sigo dando vueltas para ver si encuentro elefante. Llevo 2 horas andando por aquí. Llevo el dron para ver si lo veo por allí. Nah. Ni rastro de los elefantes. Lo que sí que vi es un animal que me faltaba, un suricato, más conocido como Timón en el Rey León. ¡Qué animalito más gracioso! Me voy del camping del White Lady muy triste por no haber visto los elefantes. Yo creo que mi ángel de la guarda me ha protegido de los elefantes. Y aquí mi ángel de la guarda se planta, por lo que veremos al final de este vídeo. Bueno, hoy vamos a usar un GPS diferente. A ver si conseguimos ir por el carril por el que hay que ir. Sin lío. Sin complicaciones. Vamos a pillar arena sí o sí por lo que estoy viendo. Pero quizás es una cosita normal. Dentro de la normalidad. Que lo de ayer era buscar los problemas directamente. Hay arena. Esto va patinando un poco la rueda de adelante. Pero se sobrelleva. No, voy a Wies Hendisbay, Cape Cross. Cape Cross es donde están las... No lo sé cómo se llama. Son focas, leones marinos. Ahora sé cómo se llama en inglés y no en español. Seals. Roca a la arena. Y de la arena a la roca. ¡Wow! ¿A dónde irá esa carreterilla entre las montañas? Vamos a mirar bien el mapa. Bueno. Resulta que eso lleva al río. Al río arriba donde lleva el camping. Vamos a hacer un último intento de ver los elefantes.
Va en dirección contraria a donde yo voy, pero son solo 5 kilómetros, o sea que vamos a llegar hasta allí. Que parece que está bien el caminito. Vaya a ver eso, los elefantes y vuelta, una cosita rápida. Ya va. Voy con los ojos muy abiertos, porque si han seguido río arriba, el río donde yo estaba, podrían estar por aquí. Eran muchos. O sea, debería ser fácil verlos. Aunque Samuel lo que debería hacer es mirar la carretera, ¿no, hijo? Concéntrate. Nah. Aquí viene al pelo la expresión buscar una aguja en un pajar. Los elefantes no son chicos, no son una aguja. Pero esto es bastante más grande que un pajar. Nada, continúo la ruta. Sigo en dirección a la costa. Me olvido de los elefantes por lo pronto. No. En el primer y único pueblo en el camino, echamos un poquito de gasolina y empezamos a meterle kilómetros a esto otra vez. Then for put air pressure. También aprovechamos para reponerle el aire a las ruedas, ya que de aquí a Hentis Bay previsiblemente no va a haber muchos más bancos de arena en el camino. Terminados los caminos de arena, llega un nuevo tipo de carreteras que por lo visto están hechas con sal. Es una especie de sal compactada, que es con lo que hacen carreteras aquí en Namibia. El problema con estas carreteras de sal compactada, cuando llueve o por la mañana cuando hay la humedad del rocío, se pone un poco fangoso, pero cuando se seca es duro como alquitrán. Y por fin, Hentis Bay es una de las ciudades turísticas donde van a veranear la gente de Namibia. Aquí me llaman la atención dos cosas. Lo primero, la ciudad está construida sobre una duna. Como se puede ver desde el dron, para bajar a la playa habría que bajar completamente la duna. Y la segunda y más importante, aunque me han hablado mucho sobre la desigualdad entre blancos y negros en el país, a pesar de que el apartheid ya se acabó hace tiempo, en esta ciudad se puede ver una cosa que hay en la mayoría de las ciudades, y es la separación clara que hay entre donde vive la gente blanca y la gente negra. Quizás esté generalizando, y en la parte de la playa también vivan negros. Lo que llama la atención es que seguramente esto sea un tema histórico de cuando los tiempos del apartheid, donde se separaba perfectamente donde vivían unos y donde vivían otros. Pero a mí lo que más me gusta es la paz que se respira. No hay ningún tipo de racismo o prohibición de ningún tipo. Lo que sí se ve claramente es que la población negra, que es la mayoría de Namibia, más del 95%, trabaja para la población blanca, y en esa zona donde están los negros pues están sus jardineros, limpiadoras, cocineros, y no porque desempeñen ese tipo de labores se sienten maltratados. Todo lo contrario, lo que se respira es agradecimiento, porque esas personas le dan trabajo a las otras que le permiten vivir. Bueno, al final me estoy metiendo aquí en un fregado, en un tema un poco peliagudo, que en el momento que empezamos a hablar que si es blanco, que si es negro, que si vive aquí, que si trabaja en esto, pues quizás me estoy metiendo en un terreno pantanoso, peor que cuando estuve visitando la plantación de cacao. Así que mejor os enseño animalitos, que eso es a lo que hemos venido, ¿no? Vamos a ver animalitos a la costa. Esta manada de focas, que aparentemente se le ve tan tiernas, allí in situ el olor es insoportable. Inicialmente pensaba que era por excremento o peces muertos de los que se comen, y es por un total descontrol de la población. Al final se están muriendo. Pues seguramente el ser humano ha afectado a que el depredador natural no esté presente, entonces se ha descontrolado la población y hay muchos animales muertos a la orilla de la playa.
Bueno, no comenté que en Gentis volví a reencontrarme con Phoebe y Tinu, su padre. Pasé unos días con ellos, pero finalmente el viaje tuvo que continuar, aunque no pudo continuar por mucho más tiempo. La cosa jodida. En este momento, el viaje queda interrumpido fortuitamente. Mi amiga Phoebe vino a recogerme a la siguiente ciudad en la que había hecho parada y un familiar tuvo que venir a recoger la moto. Tengo un problemilla que explicaré con más detalle en próximos vídeos, que por una parálisis facial me impide continuar conduciendo durante un tiempo. Mi cara lo dice todo, no está el horno para bollos. Aunque la verdad, no puedo quejarme. Mejor acompañado, imposible. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things.